Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un puesto parlante y en esta ocasión pues vamos a continuar con nuestra particular iniciación al pensamiento nietzscheano. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una recapitulación de todos los temas que hemos visto hasta ahora. Lo primero que habría que decir es que Nietzsche pues, es un pensador muy problemático, como ya se ha venido viendo, es decir, que lo que viene es a problematizar la historia de la filosofía, ¿no? Las concepciones metafísicas de la realidad que se han venido sucediendo a lo largo de la historia, y constituye el fin, ¿no? La puntilla final al idealismo alemán. Es decir, que Nietzsche, digamos que es el que permite esa transición en Alemania, en su contexto histórico, del fin del idealismo, ¿no? El idealismo que había comenzado en su etapa trascendental con Kant y pasó por Fichte, Hölderlin, Schelling y el propio Hegel. Entonces, eh, habíamos estado hablando del nacimiento de la tragedia, el origen de la tragedia, su obra de 1871, donde hay una especie de culminación de las vicisitudes que venía trabajando Nietzsche hasta ese momento, que básicamente eran cuestiones que giraban en torno a la música y a la teología. Nietzsche fue profesor en Basilea y su rama era la de la filología, ¿no? Tenía un interés filológico muy fuerte por la Grecia clásica y digamos, la fuerza de los saberes oficiales posteriores, ¿no? Que giran en torno a las cuestiones filológicas. Bien, habría que decir que Nietzsche pues, tenía un carácter peculiar, por decirlo de algún modo, un carácter tormentoso, ¿no? Y que también él mismo de algún modo pues, se encontraba ciertamente atormentado, ¿no? Como le suele suceder a la mayoría de los genios. Y va a ser desde la rama de la música el propio Wagner y su mujer Cosima, hija de Franz Liszt y segunda mujer de Wagner, son los que van a introducir a Nietzsche en el pensamiento filosófico, sobre todo y fundamentalmente a través de Schopenhauer. La Grecia clásica en el siglo XIX estaba muy circunscrita a una perspectiva que es la perspectiva de Winckelmann, ¿vale? Porque es Winckelmann el que promueve una lectura armónica de lo griego, ¿no? Entendiendo Grecia como una especie de pueblo armónico, que es como se entiende también a día de hoy, ¿no? Como una especie de rara avis dentro de la historia de la humanidad, como un pueblo muy particular, como un pueblo armónico en comunión, vamos a decirlo así, con la naturaleza. Pero Nietzsche va a cuestionar esta visión y va a plantear la idea de romper con la mesura griega, la famosa sofrosine, y va a investigar cuál es la ibris griega, ¿no? La desmesura, la falta de contención, la ruptura con lo establecido, etcétera, ¿no? Con la desmesura, sencillamente, la ibris. Bien, entonces, este libro, El origen de la tragedia, es un libro, como ya comentamos, muy schopenhaueriano, muy influenciado por Schopenhauer, y es que la influencia es clara en lo que respecta a la trama metafísica entre dos pulsiones o dos instintos básicos que ya comentamos que era lo apolíneo, que gira en torno a la mesura, la armonía, la razón y en definitiva la idea de representación, y lo dionisíaco, es decir, la hibris, justamente la desmesura, el éxtasis, que representaría la voluntad. Entonces teníamos por un lado lo apolíneo, que de acuerdo con Schopenhauer representaría la representación, y lo dionisíaco, que de acuerdo con Schopenhauer representaría esa fuerza oscura y que está en el fondo de todo, que sería la voluntad. Y lo que le interesa a Nietzsche es precisamente ver esa lucha, ¿no? Esa fricción donde se juega el sentido del mundo griego, ¿no? La fricción entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Bien, lo primero que habría que decir es que la figura de Dioniso
pues no es una voluntad doliente, no se accede a ella mediante el dolor, sino que Dioniso viene a representar una especie de instinto festivo, alegre, jovial, de fiesta, ¿no? De ruptura con la cotidianidad, como una especie de salida de nuestro estado de cosas cotidiano. Bien, las tragedias, la idea de tragedia, casi todas las obras griegas son tragedias, representan una manifestación cultural que pretendía mostrar la verdad del mundo humano, obviamente. Y precisamente constituyen el ejemplo paradigmático de comunicación, de interrelación perfecta entre lo apolíneo y lo dionisíaco, es decir, entre la idea de representación y la idea de voluntad. Puesto que para que el espectador acceda a la verdad dionisíaca, pues no hay otro modo de acceso que la representación, que es precisamente o está ligado con la idea de epopteia, que es la revelación, la epifanía, la visión o la idea de saber iniciático, fundamentalmente orientado o caracterizado por el saber esotérico mistérico característico en Grecia, que eran los misterios de Eleusis, ¿no? En honor a la diosa Demeter. Bien, entonces tenemos que tienen una obra, si mal no recuerdo, Los griegos y lo irracional, de Dodds, donde se profundiza acerca de estas cuestiones. Entonces tenemos que la tragedia es una representación de la verdad dionisíaca del mundo, que es demasiado cruda, ¿no? Visceral. Y las tragedias griegas se utilizan para filtrar de algún modo la crudeza de la vida. Digamos que se sirve, el autor Eurípides pues utiliza la tragedia para hablar de la fundamental de la vida, siempre dando un privilegio a lo apolíneo en detrimento de lo dionisíaco. Eso es. Entonces, lo que Nietzsche quiere poner de manifiesto en El nacimiento de la tragedia es justamente la decadencia de la cultura occidental. Es decir, que en la dicotomía apolíneo-dionisiaco, donde lo apolíneo representaría la teoría y lo dionisíaco representaría la tragedia, el instinto, ¿no? Pues digamos que la verdad siempre ha sido algo que pertenecía a la teoría, es decir, a lo apolíneo, es decir, a lo representativo, donde el fondo último de las cosas se pierde, ¿no? Digamos que hay un filtrado del fondo último. Por ejemplo, la idea de que el cuerpo es la cárcel del alma, cuando realmente lo importante sería el cuerpo, ¿no? Lo real, lo verdadero sería el cuerpo en contraposición al alma, que es una ficción, supuesto, dentro del esquema de pensamiento nietzscheano. Y también tenemos el ejemplo de, bueno, todos estos son ejemplos de Platón, obviamente, que la idea del mundo sensible como una copia o como una mala copia del mundo verdadero, del mundo real, que es el mundo de las ideas, ¿no? Es decir, que lo representativo, la teoría, tiene un papel preponderante en la concepción ontológica de la realidad, en contraposición a lo dionisíaco, que representaría el cuerpo, que representaría la vida en su jugo, en su propio fondo. Entonces, tenemos que Nietzsche es un pensador antiplatónico, y lo que va a pretender es justamente esa inversión de los valores platónicos, donde Platón habla de memoria o de reminiscencia o de anamnesis, pues Schopenhauer va a traer en contraposición el olvido. Donde Platón dice el alma, pues Nietzsche va a poner el cuerpo. Y así sucesivamente, ¿no? También en el mito de la caverna, pues pretende darle la vuelta, ¿no? Primero lo que hay es el bien, la mirada al sol, ¿no? Y después ya nos vamos introduciendo en determinadas cavernas a través de representaciones.
Entonces tenemos que Wagner, justamente el famoso compositor, es la vuelta al ser humano trágico, ¿no? Representa la vuelta a las verdades trágicas, fundamentalmente con su obra Tristán e Isolda, donde la, la teoría y la vida, digamos el destino y los instintos o la libertad, se han desgajado y podemos romper el estado de cosas tal y como se venía planteando. Entonces, por resumir, tras las verdades teóricas apolíneas se esconden justamente relaciones humanas, ¿no? Fuerzas morales. Es decir, que estas verdades teóricas son metáforas de una vida que está detrás. Una vida que consiste en estar sujetos a determinadas relaciones sociales, a determinados... sí, a la vida en general, ¿no? Luego, toda verdad sería una figura retórica que hace referencia a un mundo subterráneo, verdadero, que sería precisamente el mundo de la vida. Entonces, ¿cuál es el carácter intempestivo de la obra de Wagner, ¿no? Para Nietzsche, pues lo que pretende es precisamente cómo salir de lo verdadero y lo falso para mostrar la decadencia del mundo occidental. Encontrar un lugar desde el cual lanzar una crítica radical a la idea de razón, a la idea de verdad o a la idea de teoría. Y por otro lado, también enfrentar a la moral. La moral, fundamentalmente judeocristiana, va a ser el enemigo a batir de Nietzsche. Puesto que Nietzsche pretenderá reconducir su filosofía tratando de subvertir la metafísica y la moral cristiana, ¿no? Pero no al mismo modo que lo había hecho el positivismo, sino de otro modo, digamos, porque el positivismo también pretende olvidar la metafísica o descuartizarla, y también pretende criticar la moral como un conjunto de ficciones que no se basan en hechos, ¿no? Sino que lo va a hacer de otra manera, ¿no? Bien, esta etapa moralista de Nietzsche, que se caracteriza por diversas obras, no moralistas, sino cuestionamiento del moralismo, digamos, no, porque Nietzsche no es moralista, sino que lo que precisamente quiere es romper con el moralismo. Bien, las obras que giran en torno a estas cuestiones son Más allá del bien y del mal, El viajero y su sombra y Humano demasiado humano, donde viene a contraponer la idea de moral cristiana como una especie de huida del destino, en contraposición de una especie de aceptación del dolor y de la vida, que consiste justamente en aceptar el destino que tenemos por el hecho de ser humanos. También podríamos hablar de la genealogía de la moral, que es un estudio o análisis de una descripción o crítica del origen de la moral, ¿no? de los valores, justamente, como la piedra de bóveda de la moral. Entonces, ¿cómo criticamos los valores? Pues justamente viendo, elucidando cuáles son los mecanismos a través de los cuales creamos estos valores, es decir, criticando la valorización o la jerarquización de los distintos valores morales existentes. ¿Desde dónde se critica la moral cristiana? Pues desde la idea de descubrir cuál es el mecanismo de creación de dichos valores, ¿no? La idea de valorización, y tratando de ver cuáles son las fuerzas o los intereses que están ahí implicados, que pretenden crear este tipo de valores para determinados fines, ¿no? Intentar buscar cuál es el mecanismo de este proceso o la finalidad de este proceso, y en segundo lugar ir al origen de los valores, es decir, observar cuál es el origen, ¿no? La emergencia, su procedencia de estos valores para tratar de escudriñar en qué consiste, ¿no? Bien. Lo que se trata es de ver, lo que Nietzsche va a llegar a descubrir es que la moral cristiana se funda a través de tres pilares fundamentales.
el primer pilar en el que se fundan los valores cristianos, y que forma parte de ese análisis del origen, de esa genealogía, va a ser el resentimiento. La idea de resentimiento entendida como que el pecado existe porque hay una tentación previa, ¿no? Hay una especie de tendencia natural a pecar y el cristiano se muestra resentido contra aquel que sigue sus propias tentaciones. Es decir, el hecho del resentimiento que tenemos hacia nosotros mismos por estar constantemente tentados a pecar, ¿no? Lo que da lugar a una vida basada en el resentimiento, en contraposición a lo que va a plantear Nietzsche, que es aceptar la vida tal y como se me da y no renegar de ella. Bien, en segundo lugar, el pilar fundamental sobre el que se asienta la creación de los valores cristianos es la mala conciencia, que consiste en que deseamos algo que sabemos que está mal, ¿no? A sabiendas de que está mal. Por lo tanto, lo que se debe hacer, según el cristianismo, es ejercer una cierta violencia de represión hacia uno mismo para acallar, para disminuir, para controlar ese deseo de lo que se presupone que es mal, ¿no? Y en tercer lugar, la cuestión del ideal ascético. El ideal ascético como un más allá, donde seremos felices siempre y cuando hayamos reprimido nuestros deseos, controlado nuestras fuerzas pulsionales, etc., ¿no? En definitiva, la conclusión es que este tipo de estos tres elementos que fundan la moral cristiana lo que da lugar es a una fuerza moral de negación de la vida, ¿no? Y la hipótesis de Nietzsche es que todas las religiones niegan la vida, ¿no? A través de la moral, precisamente, lo cual da lugar a una verdadera decadencia, y es la decadencia de Occidente, la idea de negar la vida por determinadas cuestiones que ya intentaremos ver más adelante en qué consisten, ¿no? Cuál es la finalidad de esta idea de negar la vida, que no es otra que la sumisión, la subordinación, el intento de controlar a la población, digamos, ¿no? Esos son intereses políticos en último término. Intereses, sí, porque al final la moral no tiene un interés político, pero está ahí, ¿no? Está en el fondo de las cuestiones políticas. Excepto si somos realistas políticos como Maquiavelo, pero bueno, se entiende. La hipótesis de Nietzsche, a través de la idea de Dios ha muerto, consiste en la posibilidad de generar una nueva jerarquía de valores. Supongo que llegaré a leer en este canal el fragmento de Dios ha muerto de la Gaia Ciencia, pero bueno, ya lo encontrarán por ahí más adelante. Dios ha muerto es la posibilidad de generar una nueva jerarquía de valores y romper con la anterior. Es el fundamento de la estructura de la moral, es decir, que el trono divino es aquello que otorga sentido a la moral y al mundo. Y solo se puede romper con la moral si rompemos con la jerarquía y con el sentido característicos del trono divino. Una vez que Dios ha muerto, pues todo estará permitido, ¿no? De ahí luego la transformación del Zaratustra con los tres estados que ya vimos en la anterior cuestión, pero que seguiremos profundizando, la cuestión del camello, el león y el niño, ¿no? El niño hasta llegar al Übermensch, hasta llegar al sobrehumano, transhumano, superhombre, como lo quieran llamar. Si no crees en nada, pues no haces nada, ¿no? Es la posición del león. No, perdón, del león. El nihilista solo tiene capacidad de destruir los valores, pero no de construir nuevos valores. Mientras que la posición del niño sería aquella que es inocente y por tanto juega. Juega porque es inocente, porque no sabe, no es conocedor de ese trasfondo metafísico de la moral. Ya lo ha olvidado, digamos, ¿no? Si alguna vez lo aprendió, ya lo ha olvidado y no le interesa, así que puede seguir con ello. Entonces, por último tenemos la filosofía más propositiva de Nietzsche, no tan crítica con lo anterior, sino más bien donde elabora sus tesis, sus propuestas,
que serían el crepúsculo de los ídolos, el anticristo y el ecce homo. Y el Zaratustra como esa pieza de engranaje entre ambas posiciones, entre la posición crítica y la posición propositiva de Nietzsche, ¿no? Tendremos que hablar del eterno retorno, no sé si me va a dar tiempo a hacerlo hoy. Sí, por supuesto que me va a dar tiempo. El pensamiento del eterno retorno expresa el pensamiento del eterno retorno de manera adecuada. ¿Quién? Zaratustra. Bien, vale. Y es, digamos, el reverso de Wagner, porque Nietzsche, pues, en el origen de la tragedia sí que recoge ideas de Wagner, pero luego lo va a criticar y va a decir, no, es que esto que estaba yo no me interesa, esto me está equivocado, y bueno. Lo que Nietzsche pretende plasmar en una nueva obra es el nuevo ser humano con una moral basada en el eterno retorno y en la voluntad de poder, ¿no? Es decir, que renuncia a su gran obra, al origen de la tragedia, para hacer otra en la que quiere que se le comprenda y en la que quiere reformular lo que ya había planteado. Bien, antes de comenzar con el eterno retorno, sería interesante hablar de cuáles son las tesis de contra Sócrates, porque Sócrates es el gran enemigo y, digamos, de algún modo, el fundamento griego de la moral cristiana, de la moral de los valores de negación de la vida, que aparece en El crepúsculo de los ídolos, o El ocaso de los ídolos, o Cómo se filosofa martillazo, según la edición. El capítulo dedicado a Sócrates, ¿no? El capítulo titulado El problema de Sócrates. ¿Cuáles son las tesis que ahí se presentan? Bien, en primer lugar, que Sócrates es el paradigma de sabio y al mismo tiempo el síntoma trascendental o el síntoma característico de la cultura en decadencia, ¿vale? Porque la decadencia empieza en Grecia. Aunque sea el punto álgido de la moral pretendida por Nietzsche, también es el punto de decadencia. Hay una especie de conflicto allí, ¿no? Bien. En primer lugar, la primera tesis es que partiendo de la tradición filosófica, la vida no vale nada, ¿no? Si todos los sabios dicen lo mismo, comparten algo que no... O sea, digamos, que todos los sabios dicen lo mismo y que comparten la misma decadencia, es decir, su apuesta por lo teórico. Segundo lugar, es decir, que la vida no vale nada, que lo que vale es el pensamiento, la representación, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es la propia vida del cuerpo, no. Lo otro sí. Segunda tesis es que Sócrates es decadente y no asume la vida tal y como es. No es que no sean sabios, sino que la verdad de la vida es la que ellos imponen. Claro, la característica del sabio es que puede rehacer o replantear el origen de la vida. No el origen, sino el fundamento o el sentido o lo que sea, ¿no? Bien. En tercer lugar, la tercera tesis es que Sócrates es feo y es un criminal. ¿Vale? Esto es importante, la idea de que es feo y es criminal. Y yo añadiría que es bajito y es gordito, ¿no? Para ir teniendo ya la idea de contra quién va a ir Nietzsche. Entonces, Sócrates es lo opuesto a la cultura griega antigua, porque Sócrates exagera, sobreutiliza la lógica y la excede, en contraposición a figuras como, qué sé yo, Aquiles, ¿no? Aquiles es la espada y Sócrates es la carne, en la famosa dialéctica de Conan el Bárbaro, podríamos decir, ¿no? Conan el Bárbaro es una película muy nietzscheana porque se debate entre si el poder reside en el acero, reside en la fuerza física, o si el poder reside en la carne, reside en la palabra y en la razón, y si se ha de utilizar una u otra para dominar a los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. En quinto lugar, la clave de la inversión de Sócrates es la dialéctica. Justamente la dialéctica, la razón, el logos, es lo que va a utilizar Sócrates para revalorizar o reconjeturizar la posición de la vida. La posición de la vida en el ser, ¿no? En la comprensión de la realidad. En sexto lugar, para Nietzsche, la dialéctica es el recurso de los débiles. En la medida en la que los débiles no pueden tener una defensa física real, lo que plantean es una especie de engañifa, ¿no? Tratar de engañar a los demás a través de las palabras. En
séptimo lugar, la dialéctica no persuade, sino que vuelve impotente el intelecto del adversario. Y cabría decir también su fuerza física, ¿no? En octavo lugar, la dialéctica seduce al instinto griego, sobre todo a los jóvenes. La dialéctica va a ser algo que va a calar fundamentalmente en los jóvenes. De ahí que Sócrates sea condenado a muerte por corrupción de los jóvenes. En noveno lugar, la decadencia no es solo de Sócrates, sino del pueblo griego en general. Es decir, que el recurso a la racionalidad es aquello que se pretende para salvar la decadencia griega. En décimo lugar, la adhesión fanática a la racionalidad, la racionalidad en contraposición a la idea de la potencia del esfuerzo físico o a la potencia de las fuerzas creativas humanas, en favor de la teoría o en favor de la representación. En un décimo lugar, o décimo primero, el error está en no ver que la salvación es tan solo otra forma de la misma decadencia, y la idea de salvación que se pretende pues es una forma de decadencia también. Y en decimosegundo lugar, Sócrates, en verdad sabio, sabía que estaba enfermo y él mismo acabó suicidándose. ¿Vale? Estas son las cuestiones que giran en torno al capítulo dedicado al problema de Sócrates en Nietzsche. Y podríamos ver también, resumidamente, en qué consisten los 4 grandes errores también de la misma obra de Nietzsche, ¿no? Del Crepúsculo de los ídolos, el capítulo dedicado a los 4 grandes errores. El primer error es la confusión entre la causa y el efecto, ¿no? Cuando el efecto sería una consecuencia. Entendida como que la felicidad es connatural, de la que se siguen los actos buenos. ¿Vale? Es una especie de vuelta. No es que tú actúes bien y en función de esa buena actuación dé lugar a la felicidad en el más allá, sino que una vez que somos felices, pues ya comenzamos a hacer actos nuevos. Sería la posición nietzscheana. Segundo lugar. No, perdón, esta es la segunda. Sí. En tercer lugar, el error de una causalidad falsa. La idea de conciencia, de yo y de voluntad son creaciones humanas con una finalidad específica, pero al final son ficciones, no existen verdaderamente en la vida desnuda, vamos a decirlo así. En cuarto lugar, el error de las causas imaginarias, en la medida en que encontrar una razón a lo que nos pasa sirve para tranquilizar al espíritu y de alguna manera sosegarlo. Y en séptimo lugar, sí, claro, porque se pasa al séptimo lugar, el error de la voluntad libre, ¿no? El afirmar el devenir es afirmar la vida, ¿no? Bueno, los 6 pasos en la historia del pensamiento que corroboran la transformación del mundo verdadero en fábula. De esto no voy a comentar nada porque ya tengo un vídeo dedicado al respecto donde lo leemos, así que les convido a que vean ese vídeo, la idea de las refutaciones del mundo verdadero y a inaugurar un nuevo camino, es el punto sexto, donde se propone crear valores, ¿no? Por el filósofo entendido como un artista y derribar los ídolos antiguos, viejos de la moral de esclavos. Vale, entonces tenemos que ver el eterno retorno y así ya nos lo quitamos de encima porque hay que tratarlo, obviamente, estamos viendo a Nietzsche, no podemos dejarlo de lado. Bien, voluntad de poder y eterno retorno. Bien, ¿dónde están las formulaciones del eterno retorno? Porque no hay una sola formulación, hay varias. La primera la tenemos en 1882, en el parágrafo 341 de la Gaia Ciencia. Ahí aparece la primera formulación. Segunda tenemos en 1883 en la obra de la visión y el enigma. Ahí es donde tenemos la segunda formulación de El eterno retorno. En 1886, en Más allá del bien y del mal, aparece una tercera. Y en los fragmentos póstumos inéditos, si mal no recuerdo, en el cuarto, en 1886-1889. Son las fechas que se manejan esta obra. Bien. Hay 4 formulaciones, insisto, del eterno retorno. Para más profundización, les recomiendo la obra Nietzsche y el círculo vicioso,
de Pierre Klosowski, famosa obra, y la verdad es que el análisis está muy bien. Y entonces, ¿en qué consiste el eterno retorno? Bien, el eterno retorno es un abrazo o aceptación de la vida. Y tenemos distintas maneras de comprender el eterno retorno. Es decir, hay distintas interpretaciones del eterno retorno. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, la interpretación fisicalista, ¿no? Que es la que está basada en los fragmentos póstumos, ¿vale? En la última formulación del eterno retorno de Nietzsche. Bien, la fundamentación fisicalista de la idea del eterno retorno consiste en decir que el espacio es finito, las fuerzas y el mundo en general son finitos, pero el tiempo es infinito. La infinitud temporal se extiende tanto en el pasado como en el futuro, ¿vale? Mientras que los estados de cosas, la combinación de elementos posibles en el universo, el espacio, vamos a decirlo así, son siempre finitos. Y por lo tanto, no hay una infinitud de estados de cosas posibles, ¿vale? Habría que decir que a lo largo del tiempo infinito, de este tiempo infinito que se proyecta hacia el futuro y se proyecta hacia el pasado, se han dado todos los estados posibles de cosas. En la infinitud del tiempo ya se han dado todas las combinaciones posibles de lo real. Lo que sucede ahora es una repetición de cosas que ya se han dado en el pasado. Digamos que siempre se están recombinando igual. Hay una combinación de cosas posibles finita que se va repitiendo porque el tiempo es infinito y al final el mundo se tiene que ir repitiendo. Luego hay una eterna repetición de unas formas de combinatoria ya dadas. En el fondo, el eterno retorno es la conservación física de la infinitud del tiempo y la finitud de las posibilidades de estados de cosas. Esta es la concepción fisicalista o cosmológica del eterno retorno, que consiste en decir que el tiempo es infinito y las posibilidades combinatorias de los estados de cosas son finitas y por lo tanto vuelven una y otra vez. Esta es la concepción cosmológica del eterno retorno. Bien. Luego tenemos la de la Gaia Ciencia. La formulación de la Gaia Ciencia. Bien. ¿Qué sentido filosófico posee la afirmación de que las cosas siempre vuelven, que todo retorna? ¿Cómo nos ayuda a pensar esto de otro modo, el eterno retorno? Supongo que también leeré en su momento la formulación del eterno retorno de la Gaia Ciencia, que me parece la más interesante. Pero bueno, eso ya lo iré subiendo en su momento, ¿no? Ya vamos a trabajarlo ahora de momento a creernos lo que dice, ¿no? Y a creerme a mí, por supuesto. Bien, la idea del eterno retorno en la Gaia Ciencia consiste en decir que hay una reproducción de una experiencia que no es subsumible bajo argumentaciones racionales discursivas. Es decir, que es un compendio de estados de cosas solidificadas. La vida retornará en el mismo orden y secuencia, en la misma repetición o imitación. Es decir, hay muchos yoes posibles, hay muchos yos, supuestamente, hay un infinito número de yos, pero cada uno de ellos se repetirá infinitas veces en el mismo orden y composición. La vida en Nietzsche es un vivir eternamente en el infierno, pero en dicho infierno, en dicha vida, vivimos instantes tan intensos que estaríamos dispuestos a vivir eternamente en el infierno justamente por vivir ese instante, ¿no? Luego, la doctrina del eterno retorno sería una cuestión o una especie de criterio ético y antropológico para vivir la vida. Es decir, a la pregunta ¿cómo transvalorar los valores? Pues la respuesta sería el eterno retorno como un posible criterio ético. Si actuásemos siempre como si tuviésemos un demonio delante, ¿no? Ese es el paso más pesado. Lo que plantea el demonio es básicamente que
actúa de tal modo que seas consciente de que lo que hagamos lo repetiremos una y otra vez durante toda la eternidad. Actúa de tal modo que tu acción y a través de ellas no deseas otra cosa que la confirmación de ese demonio. ¿Cómo saber si estamos afirmando la vida y no negándola, ¿no? Es decir, que se plantea la cuestión de vives una vida de miseria, y si esa vida de miseria solo tiene 2 o 3 momentos o instantes placenteros, pero que esos 2 o 3 instantes placenteros merecen la pena, y en la medida en que merecen la pena, pues merece la pena el resto del sacrificio, ¿no? Los instantes que afirman la vida y gracias a los cuales volveríamos a vivir todos los sinsaberes de tu vida una y otra vez. Ese instante que permite aceptar y querer lo que no queremos, justamente es el criterio de aceptación de la vida. Y la cuestión sería, pues, si queremos y aceptamos la oferta del demonio o no. Es decir, la idea de repetir eternamente nuestra vida, aunque solo exista un instante de ella que merece la pena ser vivida, ¿no? Como criterio ético de actuación y de aceptación a la vida. Esta sería la concepción ética del eterno retorno. Bien. En tercer lugar, tendríamos la concepción antropológica del eterno retorno, que consiste en el paso de el enano al perro, que deviene hombre moral, y el paso a la serpiente como símbolo del nihilismo, para en último lugar dar lugar al Übermensch, al superhombre, a través de la idea de que crear es creer y es querer. Pero bueno, no voy a profundizar más en esta cuestión. Aparecen de la visión del enigma, supongo. Ahora mismo no estoy seguro. Y por último, la concepción metafísica del eterno retorno, que consiste en el ser y el fin de la metafísica de la presencia, ¿no? La metafísica de la presencia es entendida como que solo existe aquello que es presente, es decir, que lo que existe es lo ente, en contraposición a lo que va a plantear Nietzsche, que es una metafísica del devenir, entendiendo como el devenir pues es la sucesión, ¿no? Lo que sucede, no lo presente, sino lo que deviene, donde se aparecen infinitas posibilidades. Está muy ligado a la noción de Heráclito, donde nada permanece, todo cambia, y lo que fija el cambio es el instante presente. No hay ser más allá del instante. Todo se deshace, todo deviene. La inversión platónica y el fin de la metafísica occidental, entendida como el fin como único valor. Esta idea del ser con privilegio sobre el ente, es decir, del devenir o de lo que se conserva con respecto a la presencia, es lo que va a recoger Heidegger, ¿no? Heidegger ofrece una interpretación del eterno retorno, una interpretación metafísica, que consiste en querer la vida bajo la voluntad de ser lo que uno puede, ¿no? La idea de un eterno retorno que es subyugado por la voluntad de poder, que es controlado por la voluntad de poder. Consiste en una tarea de intensificación de los placeres y de la propia vida. Aunque sí que es verdad que para Heidegger Nietzsche es el último metafísico de la presencia. Pero bueno, esto está en Nietzsche y la filosofía. Claro, son dos tomazos y a ver quién se adentra ahí. Bien, como decía, Nietzsche y el círculo vicioso de Kropotkin, Sí, la interpretación ontológica, la interpretación metafísica del eterno retorno es de Heidegger, la interpretación antropológica es de Klossowski, la idea del eterno retorno como un círculo vicioso, y donde la voluntad de poder está supeditada al eterno retorno y da lugar a radicalizar el devenir, rompiendo con toda delimitación del contexto, ¿no? Nietzsche entrevé que la voluntad de poder nos impulsa o nos empuja a afirmar todas las respuestas, todas las posibilidades de la vida, del aquí y del ahora, lo que nos permite romper o disgregar la subjetividad o la identidad, que consiste en una especie de esquizofrenia, ¿no? Querer lo que no queremos, querer lo que no somos nosotros, etc. Por otro lado, tendríamos que la interpretación ética
del eterno retorno es la que hace Deleuze. No, perdón, que tengo aquí todo hecho un desastre. Deleuze tiene una obra que se llama Nietzsche y la filosofía, donde aborda la cuestión de la concepción ética del eterno retorno. Y Heidegger tiene una obra que se llama Nietzsche, en la cual aborda la concepción metafísica del eterno retorno. Ahora sí que ya está todo bien atado. Entonces, Deleuze viene a decir que Nietzsche convierte al ser en devenir activo y que la voluntad de poder será precisamente voluntad de la vida. Y la idea de entender el ser como devenir es la idea del eterno retorno. Bien. Y por último, habría que decir, tenemos la concepción literaria del eterno retorno, que es la que hace Nehamas en su obra Nietzsche, La vida como literatura, que es una versión literaria del eterno retorno. Los instantes de la vida están encadenados en el pasado y el futuro. El eterno retorno consiste en querer o aceptar aquellos instantes del pasado que nos resultan desagradables y que no queremos. El dolor es parte constituyente de lo que somos nosotros mismos. Hay que querer lo que no queremos de nuestra propia vida. Aprender que desde eso que somos ahora, dichos instantes, es posible querer aquello que no queremos, es decir, el pasado, y aceptar la propia vida. Consiste en un abrirse a la creación, a un crear nuestra vida de manera literaria. Nietzsche va a denunciar la verdad platónica del ente, que es la negación de la vida, y va a recuperar valores que afirman o niegan la vida como rechazo de la metafísica de la presencia. Y ya está, ¿no? Bueno, habría que hacer alusión a En busca del tiempo perdido de Proust, donde se plantea la idea de convertir la vida en una obra de arte, como si tuviera un sentido relevante, ¿no? Y hasta aquí. Ya vale, está bien. Bastante caótico la clase de hoy, pero bueno. En la posterior clase seguiremos profundizando en la figura del niño y en alguna cosita más que me queda por hablar de Nietzsche. Pero bueno, yo creo que en una clase más nos lo quitaremos de encima a Nietzsche. Ya diremos todo lo que puedo decir de Nietzsche, ¿no? Así que nada, si os ha gustado nos vemos en la próxima. Un saludo.